Seguimos atentos a esto, por supuesto, pero vamos a revisar otras noticias de carácter nacional. A pocos días de conmemorarse 2 años del terremoto del 27 de febrero, surgen las evaluaciones respecto a los avances de la reconstrucción, mientras el presidente Sebastián Piñera realiza una gira por la zona más afectada. En este contexto, esta mañana vamos a conversar con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para analizar lo realizado por su cartera, particularmente en cuanto a recuperar la infraestructura hospitalaria. Estamos ya contactados con el ministro Mañalich. ¿Cómo está, ministro Mañalich? Muy buenos días. Muy buenos días, Catherine. Impactado por lo que ustedes están comunicando respecto a este accidente ferroviario en Argentina. Sí, complejo. Y aprovechando que conversamos con usted, también analizábamos con el periodista C5N, Marcos Estupenenco, que nos reportaba, nos hablaba de una condición muy óptima de la salud de Argentina. En caso de necesitar o en algún momento requerir ayuda de países vecinos, ¿habría disposición de Chile para ir quizás a aportar con algún tipo de capital humano técnico en una tragedia que la verdad nos está impactando en este momento? Obviamente que sí. En la experiencia que nosotros tuvimos el 27 de febrero del año 2010, vivimos algo particularmente doloroso, y es que ante una tragedia, un maremoto, un terremoto, un accidente ferroviario, si hay una estructura que tiene que estar preparada, dispuesta a atender, a funcionar adecuadamente la emergencia, es precisamente la estructura, la funcionalidad de salud. Y lo que nos ocurrió aquí en el Maule es particularmente grave. Este fue, desde el punto de vista del sector de la salud, el epicentro del terremoto. Nosotros perdimos prácticamente todos los hospitales de esta región y, como se señala a propósito de la tragedia argentina, si hay algo que tiene que estar funcionando en forma adecuada y eficiente ante cualquier catástrofe natural o producida desgraciadamente por error humano, probablemente, es la infraestructura de salud. En ese sentido, nuestros hermanos argentinos realizaron gestos muy generosos para nosotros y para esta región en particular a propósito del terremoto del 27F, y contrajimos con ello una deuda enorme que puede ser, como usted señala, esta la oportunidad de pagarla o de agradecer en parte enviando equipos médicos a colaborar si es necesario en esta gran tragedia que está viviendo la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, comentamos también que mientras conversamos con usted, ministro Mañalich, hay un cuadro que permite a la audiencia ver lo que sucede en Argentina. Vámonos a lo que tiene que ver con Chile. Estamos a pocos días, lo decía yo en la introducción, de que se cumplan 2 años del terremoto. Tengo aquí en mis manos un diagnóstico que hizo el Ministerio de Salud respecto a las camas perdidas, la infraestructura dañada y los cumplimientos que hay. ¿Cómo evalúa usted el avance a 2 años del terremoto en lo que tiene que ver con su cartera? Yo lo evalúo muy bien. Creo que, por una parte, hemos tenido un compromiso de los profesionales, enfermeras, médicos, de los trabajadores de la salud, que realmente merece un homenaje de toda la ciudadanía, porque eso ha sido absolutamente clave, que cualquiera sean las condiciones de reparación de la infraestructura, que estuviéramos trabajando en una carpa del Ejército, en un hospital donado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en containers, y ahora en lo que ha sido un completo éxito, como está a nuestras espaldas, estos hospitales de construcción acelerada, hemos podido mantener una función de la red pública que ha mantenido un muy buen nivel de atención para las necesidades de salud de la población. Respecto a la infraestructura sanitaria, nosotros dividimos en la recuperación de la infraestructura en la primera fase de urgencia inmediata, donde ya mencioné, contamos con hospitales con colaboración de países amigos, y eso fue un gran soporte para nuestras necesidades. Enseguida recuperamos camas en cualquier lugar que pudimos, Curicó no fue la excepción, y llevamos adelante la implementación y construcción de estos hospitales de construcción acelerada, que en un periodo bastante breve, una modalidad muy novedosa para nuestro país, pudimos contar con una infraestructura de excelente calidad, pabellones quirúrgicos, servicios de urgencia, unidades de radiología, camas hospitalarias que han funcionado a la perfección. Y en ese sentido nuestro balance es muy satisfactorio. Por supuesto que aquí en Curicó, como en Talca, como en todas las localidades donde la infraestructura hospitalaria fue tan gravemente dañada, tenemos que construir hospitales definitivos. Ya tenemos en la ciudad de Curicó un terreno donde hacerlo. Vamos a partir del próximo año a construir este gran nuevo hospital para la ciudad de Curicó, 450 camas,
que va a reemplazar el hospital que en esta manzana resultó completamente destruido la noche del 27 de febrero. Probablemente la pregunta que surge y en algunas localidades o comunidades donde se atiende habitualmente las personas es que el hecho de que se haya avanzado en recuperar la infraestructura hospitalaria y los daños que dejó el terremoto no han mermado la intensidad con que se avanza en infraestructura y también en personal humano para el área de salud o para hospitales nuevos, por ejemplo, que se puedan crear. Más aún, el terremoto significó una prueba tan grande a nuestra red hospitalaria, un examen, voy a decir, de suficiencia, que el presidente de la República ha comprometido de los 56 grandes hospitales que tiene el país, construir de nuevo durante esta década 33 hospitales. Y esto se refiere no solo a los hospitales dañados por el terremoto, como es el caso de Curicó, Talca, sino que también a hospitales que no fueron tocados por el terremoto, como es el Hospital Sotero del Río, en Santiago, por mencionar un ejemplo. En ese mismo sentido, gracias a la comprensión del Ministerio de Hacienda y el compromiso de los parlamentarios de la Ley de Presupuesto, hemos acelerado la formación de especialistas de manera tal que haya una coincidencia entre el montaje, el desarrollo de esta infraestructura sofisticada y la llegada de personal calificado para hacerlo operar, porque si no se produce la misma brecha histórica que hemos tenido tanto tiempo, que es que se inaugura un nuevo hospital, una nueva infraestructura y no está allí el personal calificado para hacer operar en óptimas condiciones esa infraestructura que nos ha costado tanto levantar. Ministro, los hospitales de construcción acelerada, bueno, sabemos que lo primero que se realizó fue hacer algo modular, parecido a lo que se hizo con las escuelas, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el área de educación. Posteriormente se hizo estos hospitales de construcción acelerados, los cuales a la larga van a ser reemplazados por una estructura contundente, firme y también más amplia, ¿no? Así es, en todos los casos es como usted dice. De hecho, aquí en la misma región del Maule, el hospital de Talca, que fue completamente destruido por el terremoto, está siendo construido ya en su estructura definitiva y esperamos inaugurarlo el año 2013, y mientras tanto estamos operando, funcionando con 2 hospitales de construcción acelerada que además han significado 2 méritos. Primero, esa es una estructura que podemos guardar, recuperar, cuidar, y si se presenta una eventualidad que necesitemos por razones de catástrofe natural o cambios demográficos, un hospital en otra región del país que se deba construir aceleradamente, en estos hospitales tenemos una respuesta. Y en segundo lugar, hemos aprendido también que si se presentara una emergencia, una catástrofe natural como la que hemos vivido el 27 de febrero, este es el camino que tenemos que adoptar para contar rápidamente, si es que es dañada una infraestructura hospitalaria, con una infraestructura en un plazo máximo de 6 meses que pueda dar cuenta de las necesidades de la ciudadanía. De manera tal que no todo ha sido malo a propósito del 27 de febrero, porque hemos tenido un aprendizaje que en definitiva es virtuoso para la infraestructura hospitalaria del país, e insisto, porque también nos hemos dado una normativa más exigente para la construcción de hospitales, que significa una normativa vigente para los hospitales que hoy día estamos emprendiendo y para el futuro, de manera tal que no vuelva a ocurrir en nuestro país lo que vivimos en la región del Maule, que hospitales incluso de factura relativamente reciente, de inauguración reciente, no fueron capaces de soportar el terremoto y no nos ayudaron en nada, como es el caso del hospital de Curepto, un hospital nuevo que tuvimos que fundar entero de nuevo porque sus bases se desmoronaron, o el pensionado o clínica del hospital de Talca, donde deberíamos haber tenido la capacidad de instalar muchas camas para reemplazar el hospital de Talca que se destruyó, y sin embargo en una institución, en una clínica recientemente inaugurada, tuvimos daños estructurales muy graves que nos obligaron a refundar, insisto, esa estructura también. Ministro, ya para concluir, antes de terminar, el gobierno del cual usted es parte debería estar listo, por ejemplo, el tema de los hospitales de construcción acelerada ya reemplazados por una infraestructura firme y sólida. No le entendí bien la pregunta. No, le preguntaba si antes de que concluya el actual mandato, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, del cual usted es parte, debería ya estar lista la construcción definitiva de los que hoy son hospitales con construcción acelerada.
Algunos sí y otros no. En el caso de esta región en particular, el ejemplo más paradigmático, por supuesto, es el gran hospital de Talca, que va a estar inaugurado cuando el presidente Piñera termine su mandato. El hospital de Curicó no va a estar terminado y va a ser tarea del próximo gobierno culminar esa construcción e inaugurarla. Ministro Jaime Mañalich, quiero agradecerle por habernos dado estos minutos para conversar con CNN Chile y hablar, por supuesto, de un tema que le preocupa también a la ciudadanía, sobre todo considerando que quedan pocos días para que se cumplan 2 años del terremoto del 27 de febrero de 2010. Gracias por su tiempo, ministro. Muy buenos días. Gracias, Catherine. Buenos días.